Bueno, y continuando con la parte 2 de este video o de esta clase, vamos a ver el tema de árboles binomiales. Que bueno, esta va a ser una técnica que es muy popular para determinar el precio de las acciones en el mercado. Y el supuesto principal que tiene es que el precio del activo subyacente sigue una caminata aleatoria. Recordando un poquito de procesos estocásticos, el hecho de que el precio del activo subyacente siga una caminata aleatoria implica que en cada paso existe una posibilidad de subir de precio o de bajar de precio. Para efectos del curso, vamos a comenzar viendo árboles binomiales de un paso. Luego vamos a ver los árboles binomiales de dos pasos y de ahí vamos a dar las fórmulas para generalizar los árboles binomiales de n pasos. Más adelante se los iba a mencionar, pero en la práctica, cuando se evalúan opciones con árboles binomiales, tienden a usarse aproximadamente 30 pasos. Entonces, lo que pasa ahí es que, en esencia, es lo mismo que vamos a estar haciendo, solamente que se incrementa el número de cuentas por el número de ramas que vamos a tener, ¿no? Entonces, para efectos didácticos, vamos a ver un árbol de un paso y un árbol de dos pasos, y de ahí ya sabemos que lo podemos generalizar hasta los pasos que sean necesarios. Entonces, para entender cómo funciona la técnica, vamos a comenzar con un ejemplo sobre las acciones de NEMAC. Nos dice este ejercicio o este ejemplo que la acción de NEMAC al día de hoy vale 20 pesos. Se tiene evidencia de que al final de 3 meses el precio puede subir ya sea a 22 pesos o puede bajar a 18 pesos. Y queremos evaluar una opción europea para comprar la acción de NEMAC en 3 meses a un precio de ejercicio de 21 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe de ser el precio de la opción? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en las posibilidades que tenemos. En este caso son dos, o sube o baja. Eh, en cada una de esos dos posibles resultados o de estas ramas del árbol binomial, tenemos que analizar cuál va a ser el payoff. Entonces, estamos partiendo de que el precio de la acción hoy vale 20 pesos. Dentro de 3 meses, es decir, S de 3 entre 12, sabemos que la acción puede valer 22 pesos o bien puede valer 18 pesos. Y dependiendo de cuánto sea este valor, va a ser el payoff que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, si la acción sube de 20 a 22 pesos, entonces la opción va a ser in the money y la vamos a ejercer y tendríamos un payoff de 1 peso. Entonces podríamos pensar que la opción, perdón, vale 1 peso, que eso es lo que les mencionaba al final del video anterior, cuando decía que los payoff suelen pensarse como el valor de la opción. Es lo que estamos haciendo en cada una de estas ramas. Estamos viendo cuál va a ser el payoff de la opción y estamos indicando que ese va a ser el valor de la opción en esta rama. En el caso de la rama de abajo, como el precio disminuye a 18 pesos, la opción es out of the money, o sea, no se va a ejercer y entonces el payoff va a ser cero. Por lo tanto, el valor de la opción en esta rama sería de 0 pesos. Y esta es la información que nosotros necesitamos para determinar el precio de la opción en este momento, ¿no? Lo que tenemos aquí es que si el precio, en este momento cuando vale 22, el precio sería de 1 peso y en este momento cuando vale 18, el precio sería de 0 pesos. Y lo que queremos hacer es determinar cuál sería el precio ahora que vale 20 pesos. Entonces, para ver en esencia qué es lo que hace esta técnica, vamos a considerar un portafolio consistente en una posición larga en delta acciones de NEMAC y una posición corta en una call europea. Entonces, queremos calcular, digo, es una call europea, dado que lo que queremos es comprar la acción en 3 meses, ¿no? Y en este caso es europea porque no podemos ejercerlo antes de tiempo, sino que tenemos que esperarnos hasta que terminen los 3 meses. Entonces, eh, perdón, era aquí. Entonces, si el precio de NEMAC va de 20 a 22 pesos, el valor de las acciones va a ser de 22 por delta, que es el número de acciones, y la prima de la opción es de 1 peso, o sea, esto que determinamos aquí. Entonces, el valor del portafolio en esta rama sería de 22 delta menos 1. Por otro lado, si la acción de NEMAC va de 20 a 18, es decir, disminuye, el valor de las acciones va a ser de 18 delta y la prima de la opción va a ser 0, que es esta parte de aquí. Entonces, el valor final del portafolio sería de 18 delta.
Lo que nosotros tendríamos que hacer ahorita es determinar el valor de delta de tal forma que se neutralice el riesgo del portafolio. Entonces lo que hacemos es igualar cada una de las posibilidades, que es que el portafolio valga 22 delta menos 1 o que valga 18 delta, y de ahí ya hallamos un valor para delta despejando. Entonces, un portafolio con riesgo neutro o sin riesgo constaría de una posición larga en 0.25 acciones de NEMAC y una posición corta en una opción, de tal forma que si el precio de NEMAC crece a 22, el valor del portafolio después de 3 meses sería de 4.50, y si el precio de NEMAC baja a 18 pesos, el valor del portafolio sería de 4.50, es decir, sin importar si la acción crece o decrece, el valor del portafolio es el mismo. Y como esto ya se convierte en un portafolio sin riesgo, porque independientemente de si sube o baja, el valor va a ser el mismo, pues en ausencia de arbitraje tendría que ganar interés a la tasa libre de riesgo. Entonces, supongamos que en este ejemplo la tasa libre de riesgo es de 12% anual. El valor del portafolio al día de hoy debería de ser este 4.50, que es lo que vamos a obtener independientemente de lo que suceda, traído a valor presente, es decir, 4 pesos con 36 centavos o 4.367. Ahora bien, al día de hoy sabemos que la acción vale 20 pesos y supongamos que el precio de la opción es F, es el que no sabemos, es el que quisiéramos determinar, que es el que va a estar aquí. Aquí tenemos el precio de la opción con este resultado y tenemos el precio de la opción con ese resultado. Y lo que queremos hacer es determinar el precio de la opción en este momento. Entonces, lo que tendríamos o el valor de nuestro portafolio en este momento sería de 20 pesos, que es lo que cuesta la acción de NEMAC hoy, por las 0.25 acciones que neutralizarían el riesgo, menos la prima que se estaría pagando. Esto es igual a 5 menos F, ¿no? 20 por punto 25, 5 menos F. Ahora lo que tendríamos que hacer es igualar este 5 menos F con el valor presente de este beneficio que tendríamos de 4.367, y de ahí ya despejamos y obtendríamos que el valor de F sería de 0.633, es decir, en ausencia de arbitraje, el precio de la opción de esta cola europea debe ser de 0.633, que es lo que tendríamos que tener aquí. Y entonces esta es la idea del árbol binomial, ¿no? Que utiliza los posibles resultados de las dos ramas y con esa información se obtiene el precio de la opción al inicio del contrato, que en este caso es de 0.633. Esto lo podemos ver de manera generalizada. Supongamos que tenemos una acción cuyo precio spot es S0 con un vencimiento de T años y denotemos a F como el precio de la opción. Durante la vida de la opción, el precio de la acción podemos decir que puede subir a S0U, en donde U es mayor o igual, perdón, mayor que 1, o bien puede bajar a S0D, en donde D va a ser menor que 1. Es decir, U y D nos están sirviendo como auxiliares para ver o para saber a cuánto está incrementando el precio de S0 o a cuánto está disminuyendo el precio de S0 después de T años. Entonces, estamos hablando de que en términos generales, pues este valor nos genera un precio de una opción para esta rama. Este valor nos genera el precio de una opción para esta rama y lo que queremos es determinar el precio de esta opción al inicio del contrato. Entonces, de nuevo, vamos a suponer un portafolio consistente en una posición larga de delta acciones y una posición corta en una opción. Tenemos que calcular un valor de delta de tal forma que se neutralice el riesgo del portafolio. Si el precio de la acción crece, el valor del portafolio al final pues es de S0U delta, por el número de las acciones, menos FU, que es el precio de la opción. Mientras que si el precio de la acción baja, el valor del portafolio al final es de S0 delta, S0D delta menos el precio de la opción en esta rama. Entonces, igualando y despejando, llegamos a que delta debe de valer FU menos FD entre S0U menos S0D. Es decir, sería la diferencia entre los payoff de la rama superior menos la rama inferior entre la división, dividido entre la diferencia del precio de la
de la acción cuando sube menos el precio de la acción cuando baja. En este caso, el portafolio ya se vuelve de portafolio de riesgo neutro y no hay oportunidades de arbitraje, por lo que debe de ganar intereses a la tasa libre de riesgo. Entonces, el valor presente de ese portafolio va a ser S0U por delta menos FU traído a valor presente. El costo de armar dicho portafolio es de S0 delta, o sea, es el precio spot por el valor de las acciones menos el valor de la opción. Entonces aquí ya igualaríamos esta expresión con esta expresión y de ahí simplemente despejamos a F y obtenemos que F va a ser igual a S0 por delta por 1 menos U, bueno, 1 menos el valor presente de U más FU por el valor presente, bueno, este factor o exponencial, ¿no? Que lo que está haciendo es que está trayendo FU a valor presente. Si en esta expresión nosotros sustituimos este valor de delta que nosotros acabamos de encontrar, entonces podemos llegar a esta expresión. Es decir, el valor de la opción va a ser igual a el factor del valor presente de P por FU. Aquí estamos llamando una variable P que está definida de esta forma, más 1 menos P por FD, en donde esta P la estamos definiendo como la exponencial de RT menos D entre U menos D. Y eso lo estamos definiendo a conveniencia, ¿no? Lo único que estamos haciendo es que en esta expresión, que es la del valor de la opción, estamos sustituyendo esta expresión de aquí, ¿no? Entonces, si nosotros sustituimos delta aquí, vamos a obtener una ecuación que es como un monstruito y despejando bueno, no despejando, más bien factorizando esa ecuación, podemos llegar a esta expresión, simplificando, perdón, es el término, podemos llegar a esta expresión en donde, pues técnicamente si aquí sustituimos esta P aquí y realizamos operaciones, podemos llegar de nuevo a esta expresión de acá, ¿no? Lo que hicimos es simplificar. Entonces, esta sería la ecuación para determinar el precio de la opción, en donde P lo estaríamos calculando de esta forma. Entonces, bajo el ejemplo de NEMAC, podemos calcular el valor de U, que sería 22 entre 20, es decir, el valor al que crece entre el valor inicial. El valor de D sería de 18 entre 20, el valor al que decrece entre el valor inicial. La tasa libre de riesgo es de 0.9. El vencimiento en años es de 0. O sea, de 3 entre 12, que es de 0.025. Y, perdón, aquí es 0.25 y el valor de FU es 1 y FD es 0. O sea, todo eso es lo que determinamos con, si me regreso, a ver, déjenme ir hasta aquí. Con esa información estamos determinando todos estos valores, ¿no? U es dividir 22 entre 20, eso da U. D es 18 entre 20. FU es 1 y FD es 0. Entonces, el valor de P ya lo podemos calcular porque ya tenemos todos los datos para calcularlos. Tenemos cuánto vale U, tenemos cuánto vale D, cuánto vale R, cuánto vale T. Y entonces el valor de P es de 0.6523. Entonces, sustituyendo en esta ecuación, ya podemos llegar a que el precio de la opción es de 0.63, que es lo mismo que habíamos obtenido aquí. Es decir, aquí vimos como que el core de cómo funciona el método y aquí ya estamos viendo las fórmulas que nos simplifican ese cálculo, que pues simplemente, si se dan cuenta, en esencia es el valor esperado del payoff, o sea, tenemos P por el valor esperado cuando crece, 1 menos P por el valor esperado cuando decrece, y eso lo estamos trayendo a valor presente, que si recuerdan igual el video anterior, era lo mismo que habíamos hecho, solo que en el video anterior, cuando vimos la primera aproximación, teníamos varios posibles resultados, aquí solo tenemos dos posibles resultados, los de las dos ramas. Entonces, ese es el método de árboles binomiales de un periodo. Ahorita, antes de que generalicemos o de que pasemos al método de dos periodos, vamos a ver un principio que se llama evaluación neutral al riesgo, que es un principio que es muy importante dentro de la evaluación de productos derivados. Lo que nos dice o lo que establece este principio es que cuando se está evaluando derivados, podemos hacer el supuesto de que los inversionistas son neutrales al riesgo, es decir, que los inversionistas no incrementan el rendimiento esperado que requieren en una inversión para compensar el riesgo. En el mundo en el que vivimos, claramente no es neutral.
O sea, no se considera un mundo neutral al riesgo, porque en la realidad lo que sucede es que los inversionistas a mayor riesgo exigen o esperan un mayor rendimiento, y eso está yendo completamente a contra de lo que nos dice. En un mundo neutral al riesgo, lo que significa es que si yo como inversionista voy con CETES, que es la tasa libre de riesgo, voy a esperar un rendimiento. Si yo invierto en criptomonedas, voy a esperar el mismo rendimiento, aunque sea más riesgoso. Si invierto en acciones, voy a esperar el mismo rendimiento que sea. O sea, no importa en dónde yo invierta, siempre voy a esperar la misma tasa de rendimiento. Así es como funciona un mundo neutral al riesgo. Nuestro mundo no es neutral al riesgo. Sin embargo, el resultado es que al asumir que estamos en un mundo de riesgo neutral, obtenemos el precio de la opción adecuado para el mundo en el que vivimos. Y por supuesto también aplica para el mundo neutral. O sea, lo que hacemos es que ya sabemos que nuestro mundo no es neutral al riesgo, asumimos que sí es neutral, determinamos el precio de la opción bajo este supuesto, y entonces ese precio que determinamos aplica tanto para el mundo neutral como para nuestro mundo que no es neutral al riesgo, ¿no? Entonces, el mundo de evaluación neutral al riesgo tiene dos características que simplifican la evaluación de derivados. La primera es que el rendimiento esperado de la acción o de cualquier inversión es la tasa libre de riesgo. Y la segunda es que la tasa de descuento utilizada para el payoff de una opción o cualquier otra inversión es la tasa libre de riesgo. O sea, estamos hablando de que todo se reduce a que en un mundo neutral de riesgo siempre vamos a ganar la tasa libre de riesgo. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, o eso es lo que utilizan los árboles binomiales para la determinación del precio de las opciones. En la ecuación que tenemos, ya determinamos que esa es la ecuación para el precio de la opción, ¿no? Si nos fijamos solamente en esta parte, el parámetro P, pues técnicamente lo tenemos que interpretar como la probabilidad de un movimiento hacia arriba en el mundo neutral al riesgo, mientras que el parámetro 1 menos P es la probabilidad de un movimiento hacia abajo. La expresión anterior se convierte entonces en el payoff esperado futuro de la opción en el mundo neutral al riesgo. Y ya con esta expresión lo que estamos haciendo es que ya estamos trayendo a valor presente ese payoff. Entonces, justamente eso hacemos, ¿no? La ecuación a través de los árboles binomiales, la ecuación de F establece que el precio de la acción de la opción, perdón, es justamente el payoff esperado futuro descontado a la tasa libre de riesgo. Para validar la interpretación de P, podemos notar que P es la probabilidad de un movimiento hacia arriba. Entonces, el precio esperado ST al tiempo T estaría dada por esta expresión. O sea, el valor esperado de ST sería igual a P por S0 por U más 1 menos P por S0 por D. Entonces, de aquí podemos reacomodar y obtenemos que P por S0 por U menos D, bueno, obtenemos que este valor esperado va a ser igual a P por S0 por la diferencial de U menos D más S0D. Y de ahí, pues seguimos metiéndole un poco de álgebra y llegamos a esta expresión de aquí. Lo que estamos haciendo es que estamos sustituyendo el valor de P, que es la exponencial de RT menos D, entre U menos D, multiplicado por todo esto. Y si nosotros ya hacemos estas operaciones, llegamos a que el valor esperado de ST va a ser S0 por E a la RT. Es decir, nos dice que el precio de la acción crece en promedio la tasa libre de riesgo. Y ahorita pues ya tiene mucho sentido todo lo que hemos hecho, porque se acuerdan incluso hasta en futuros y forwards, lo que hacíamos era que para determinar el precio futuro, tomábamos el precio del activo subyacente al día de hoy y lo llevábamos a valor futuro con la tasa libre de riesgo. La justificación de por qué hacíamos eso es porque estamos aplicando justamente el principio de evaluación neutral al riesgo. O sea, estamos determinando el precio de los derivados, asumiendo que estamos en un mundo neutral al riesgo cuando no. Sin embargo, aplica ese precio que nosotros estamos obteniendo, aplica para el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el principio que se utiliza y el resultado es ese, ¿no? Que lo que obtengamos de evaluación en un mundo neutral al riesgo aplica para nuestro mundo, que es un mundo riesgoso, por así decirlo. Entonces, ahora sí ya podemos generalizar a un árbol de dos periodos. Entonces, vamos a seguir con el mismo ejemplo. En la acción de NEMAC, que comienza en 20 pesos. Pero ahora vamos a suponer que en un periodo de 6 meses, o sea, ahora la duración de la opción va a ser de 6 meses
y que en cada uno de los dos primeros periodos de 3 meses puede incrementar en 10% o disminuir en 10% el precio de la acción. Entonces, vamos a suponer que la tasa libre de riesgo es de 12% y que su precio de strike se mantiene en 21%. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahorita de entrada es dibujar todo el árbol. Partimos de que el precio de la acción vale 20 pesos. En 3 meses puede valer 22 o puede valer 18 y a su vez, de este punto, en otros 3 meses puede valer 24 o puede valer 19 y esta gama en 3 meses puede valer 19 o puede valer 16, 20, ¿no? Entonces aquí ya estamos en dos periodos, donde cada uno de esos periodos son 3 meses, ¿no? Tenemos 3 meses aquí y tenemos 3 meses aquí. Entonces, la idea va a ser la misma. El objetivo es calcular el precio de la opción en el nodo inicial. Y esto lo vamos a lograr a través del siguiente procedimiento. Primero tenemos que calcular el precio final de las 3 ramas, que es lo que ya hicimos, ¿no? Partimos de 20 y ya tenemos que nuestras posibles 3 ramas pueden ser estos precios, 24.2, 19.8 y 16.20. Luego tenemos que calcular el payoff para esas últimas 3 ramas, o sea, el payoff para cada uno de estos periodos. El payoff para la primera rama sería de 24 menos 21, que va a ser igual a 3.2. Tanto el payoff de la segunda rama como de la tercera rama van a ser 0 porque este precio es menor al precio de strike, que es de 21. Por lo tanto, en estas dos ramas la opción sería out of the money, o sea, no se van a ejercer y el payoff es de 0. Aquí, como si es mayor que el 21, entonces sí se ejerce y el payoff es de 3.2. Entonces, lo que hay que hacer ahora es calcular el payoff esperado, el precio de la opción de las dos ramas del primer periodo. O sea, ya tenemos los payoffs de aquí. Lo que tenemos que hacer ahorita es calcular el payoff de aquí y el payoff de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver a estas dos ramas como dos árboles de un periodo de manera separada, ¿no? Suponemos que aquí, o sea, podemos eliminar toda esta parte. Suponemos que aquí tenemos el primer árbol que comienza en 22 y puede subir a esto, bajar a esto. Y aquí tenemos un segundo árbol que comienza en 18 y puede subir a esto o bajar a esto. Entonces, con las fórmulas que ya vimos para el árbol binomial de un periodo, podemos calcular el payoff para cada uno de estos dos nodos. Para la primera rama, es lo que les digo, calculamos el payoff como si fuera el inicio del contrato. Entonces, en este caso tenemos que U vale 1.1, D vale 0.9, R vale 0.12 y T vale 3 entre 12, por lo que el valor de P va a ser de 0.6523. Entonces, el precio de la opción en esta rama va a ser aplicando la fórmula que ya vimos, 2.02. Para la segunda rama, el payoff va a ser 0, dado que aquí es 0 y aquí es 0, entonces en automático aquí va a ser 0 y de hecho si nos damos cuenta, en esta rama el precio de la acción es menor que el precio de strike, entonces sigue siendo una opción out of the money y no se ejerce, entonces aquí va a ser 0. Que al final si quieren se pueden aplicar esas mismas fórmulas, pero va a dar 0, ¿no? Porque aquí vamos a tener 0 por algo va a dar 0 y eso multiplicado por esto va a ser 0, ¿no? Entonces FD va a valer 0. Ahora lo que vamos a hacer es que como ya obtenemos el payoff de aquí y el payoff de aquí, pues ya vamos a utilizar esta información para volver a traer a valor presente en este momento y ya tendríamos el precio de la opción. Entonces lo que haríamos es que ya tenemos que el precio de la opción en la primera rama es de 2.002, que es el que hallamos aquí, y el precio de la rama en la segunda es de 0. Entonces lo que hacemos ahorita es volver a traer a valor presente ese payoff esperado, o sea, el 2.02 por la probabilidad de incremento por el 0 por la probabilidad de decremento y eso traído a valor presente otros 3 meses. Entonces trajimos aquí primero 3 meses, de aquí trajimos 3 meses para acá, de aquí trajimos 3 meses para acá y ahora esos dos los estamos trayendo otros 3 meses para aquí y ya completan la duración de 6 meses de la opción. Entonces, perdón, aquí aplicando estas cuentas llegamos a que el valor de la opción debe de ser de 1.2823, que ya sería el valor de la opción en este nodo. Y con eso ya estamos determinando el precio de esta call a través de un árbol binomial de dos periodos.
Lo podemos generalizar también. O sea, ya si quisiéramos ver cuestiones de notación, pues entonces lo que tendríamos ahorita en las últimas ramas sería una FUU, una FUD y una FDD. Luego tendríamos el FU y el FD y luego finalmente tendríamos el F, ¿no? Entonces aquí el FUU es el 3.2 del payoff. Luego el FUD es el 0 del payoff, el FDD es el 0 del payoff, y con eso ya determinamos estos, ¿no? Luego los traemos a valor presente y ya tenemos que es 1.2823. Para el caso general del modelo binomial de dos periodos, consideramos el precio spot inicial y para cada salto del tiempo el precio se mueve U veces hacia arriba o D veces hacia abajo, ¿no? Esto ya es en términos generales la notación que empleamos. Aquí ya les estoy poniendo los números aplicados y aquí ya en fórmulas, ¿no? O sea, S0 sube a S0U y luego sube a S0U cuadrada o bien baja a S0UD. Luego S0 baja a S0D y S0D sube a S0UD o baja a S0D cuadrada. Y esas ya son las notaciones para el árbol de dos periodos. Para la evaluación se emplea delta de t en lugar de t, debido a que la duración a la duración de cada periodo, en este caso tenemos dos periodos, entonces no podemos utilizar t, sino que utilizamos esa división. O sea, en el ejemplo, el t era 6 y delta de t era 3, no que eran los dos periodos de 3 meses. Entonces, las ecuaciones para f y p las podemos ajustar a estas que nosotros tenemos aquí. O sea, en lugar de que utilicemos t, estamos utilizando delta t. Y en lugar de que utilicemos igual en la pt, estamos utilizando delta t. Aplicando de nuevo la misma ecuación, pero a las diferentes ramas, tendríamos que f de u valdría esto de aquí y f de d valdría esto de aquí. Es decir, esas son las ecuaciones para un árbol binomial de un periodo. Entonces, ese es un árbol binomial para FU y otro árbol binomial para FD. Y ahora, esas ya las tenemos que sustituir en esta primera ecuación, que es el valor general de la opción. Entonces, FU lo sustituimos aquí, FD lo sustituimos aquí, y aplicando las operaciones llegamos a esta expresión en donde P cuadrada es la probabilidad de llegar de la rama A la rama D, o sea, de aquí hasta aquí. O sea, sería A, B, C, D, E, F. Y 2P por 1 menos P es la probabilidad, o sea, esta parte de aquí es la probabilidad de llegar de la rama A la rama E, o sea, de esta a esta. Y 1 menos P cuadrada es la probabilidad de llegar de la rama A la F, o sea, de esta a esta. Entonces, pues ya tenemos todo en términos de estas probabilidades y ya vemos que, pues en esencia sigue siendo lo mismo. Estamos calculando un payoff esperado y eso lo estamos trayendo a valor presente. Solamente que aquí, como ya es para dos periodos, ya tenemos un menos 2 por la tasa libre de riesgo por la duración de cada uno de esos periodos. Y esa es la fórmula para evaluar opciones con un árbol binomial de dos periodos. Ahora, si quisiéramos evaluar el precio de las opciones con árboles binomiales de n periodos, pues esa sería la fórmula generalizada de f. Queda un poquito monstruosa, pero en esencia llegaríamos a lo mismo, ¿no? O sea, si tenemos que n es igual a 2, sustituimos el n por 2 en todas esas expresiones y llegaríamos a esta expresión. Si tenemos que n es igual a 1, lo sustituimos en todas esas expresiones y llegaríamos a la primera que vimos, que es como una de este estilo, ¿no? Y pues ya en general, el número de periodos que nosotros queramos dividir, o sea, si es una opción de un año y lo queremos dividir en 3 periodos, pues simplemente sustituimos 3. Si queremos dividir en 4 periodos, sustituimos 4 y así estaríamos obteniendo cada una de las ecuaciones para el valor de la opción, dependiendo del número de subperiodos que queramos tener dentro de la vigencia de la opción. Entonces, eso es lo que ya se los había comentado al principio, cuando los árboles binomiales se emplean en la práctica, la vida de la opción es dividida en al menos 30 periodos. O sea, todo esto que hicimos, por ejemplo, en el caso de NEMAC, que serían 6 meses, esos 6 meses los tenemos que dividir
en 30 periodos, o sea, tendríamos periodos de 0.2 meses, o sea, tendríamos 30 periodos de 0.2 meses. La vigencia sería la misma, o sea, sería de 6 meses. Lo que estamos dividiendo es el número de periodos que van a haber dentro de esos 6 meses. Y pues ya tendríamos que sustituir en esta fórmula el 30 en donde quiera que veamos n's. Y ya desarrollamos la sumatoria que necesitamos y con eso ya estaríamos obteniendo el valor de la opción. En este caso, no estoy utilizando mucho R. La verdad, desconozco si hay alguna librería para determinar el precio de las opciones con árboles binomiales, pero la realidad es que estas fórmulas pues, pueden ser programables de manera muy fácil, ¿no? Y con un ciclo for, solo tendría que programarse una sola vez y de ahí ya solo le ingresamos los datos de las, de todos los parámetros, o sea, del valor de U, el valor de D, la tasa libre de riesgo, el tiempo y el precio spot, y con eso ya podemos crear una función que nos genere de manera automática el valor de la opción, hablando de R, ¿no? Ahora bien, no hemos terminado todavía. Ya vimos cómo funcionan los árboles binomiales. Lo que nos falta ver ahorita es cómo determinamos ese valor de U y de D. Si se dan cuenta, los ejemplos que teníamos ya nos daba que el precio de la acción puede subir 10% o bajar 10%, pero no hemos hablado de cómo se determina cuánto puede subir o cuánto puede bajar el precio de la acción. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita y ya con eso estaríamos terminando. Entonces, los 3 parámetros necesarios para construir un árbol binomial con delta t pasos van a ser U, D y P. Una vez que ya determinamos el valor de U y el valor de D, ya podemos calcular el valor de P. Y pues el valor de P debe ser elegido de tal forma que el rendimiento esperado sea la tasa libre de riesgo. Entonces tendríamos esta ecuación de aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a elegir a U y D de tal forma que hagan match con la volatilidad del activo subyacente. Es decir, aquí ya vamos a necesitar este término de volatilidad para poder calibrar los parámetros. Entonces, bueno, esa es solamente una imagen que venía en el libro para ver cómo cambia el precio de acuerdo con la probabilidad de incremento en el mundo real con la probabilidad de incremento en el mundo neutral al riesgo, ¿no? Que para efectos de notación, a P, o sea, cuando es solamente P, estamos hablando de la probabilidad del incremento del precio de la acción en el mundo neutral, y cuando ponemos P asterisco, estamos hablando de la verdadera probabilidad, es decir, la de nuestro mundo, de que P incremente a esto, ¿no? Entonces, vamos a necesitar hacer 3 cosas, o bueno, recordar 3 términos para poder hacer este match para los valores de U y D con la volatilidad. Número 1, hay que recordar que la volatilidad de un activo está definida de tal forma que la desviación estándar de sus rendimientos en un periodo delta T sea sigma delta T. Ese es un resultado que todavía no hemos visto, lo vamos a ver en el siguiente video cuando veamos el modelo de Black and Scholes en la parte del movimiento browniano. Va a ser un poquito de procesos estocásticos que vamos a ver. Y ese es uno de esos resultados, ¿no? Tenemos que la volatilidad de un activo, pues es la desviación estándar, pero si lo queremos en un periodo de delta T, pues es multiplicar esa desviación estándar por esta delta T, ¿no? Ahora, durante el periodo delta T, hay una probabilidad P de que la acción dé un rendimiento de U menos 1 y una probabilidad de que la acción, perdón, de 1 menos P, de que la acción dé un rendimiento de D menos 1. Eso surge de, déjenme regresar aquí. O sea, aquí podemos fijarnos en cualquiera de los dos árboles. Partimos de S0 y S0 puede subir a S0U y S0 puede bajar a S0D. Entonces, si dividimos todo esto entre S0, aquí tenemos 1, aquí tenemos U y aquí tenemos D. Entonces, cuando digo que en un periodo de delta T, o sea, de aquí para acá, existe una probabilidad P de tener un rendimiento de U menos 1, me refiero a eso, ¿no? O sea, si aquí vale 1 y aquí vale 1, entonces el rendimiento que obtuve va a ser de U menos el 1 que valía. Y si aquí vale D y aquí vale 1, entonces el rendimiento o pérdida que me está dando acá es de D menos 1. Entonces eso está como que en términos generales, ¿no? Ignorando el verdadero precio spot del activo. Y la tercera es que recordemos que la varianza de una variable X
es definida o puede ser definida como la esperanza de x cuadrada menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces, con estas tres herramientas, ya podemos determinar ese match que vamos a hacer entre U y D y la volatilidad del activo. Lo que estaríamos haciendo es que con esta fórmula vamos a calcular la varianza que nos está dando esto y eso lo vamos a igualar con esta volatilidad que vamos a tener para el activo. O sea, aplicando esta expresión de la varianza, podríamos obtener esto de aquí. O sea, tenemos P por 1 menos P al cuadrado más 1 menos P por D menos 1 al cuadrado menos P por U, o sea, sustituyendo aquí, ¿no? Todo lo que acabamos de ver. Y si sustituimos el valor de P dentro de esta expresión, podemos llegar, aplicando un poco de álgebra, podemos llegar a esta expresión. O sea, la exponencial de R delta T por U más D menos UD menos la exponencial de 2 veces R delta T va a ser igual a sigma cuadrada delta T. Entonces aquí tendríamos que darle solución a esta ecuación y eso lo podríamos lograr pues haciendo la expansión de la exponencial. Entonces vamos a tener varias soluciones, ¿no? Pero una de las soluciones a este sistema es cuando U vale igual, o sea, cuando U es igual a la exponencial de sigma por la raíz de delta t y cuando D es igual a la exponencial de menos sigma por la raíz de delta t. O sea, si nosotros sustituimos el valor de U y el valor de D en esta ecuación, vamos a llegar a esta igualdad. Y esa es solamente una solución, podemos tener varias. Lo que sucede aquí es que estas soluciones son las que se emplean, de hecho, estas soluciones son las que emplearon Cox, Rocks y Rubinstein en 1979 cuando hicieron su análisis sobre este tema, ¿no? Entonces, así es como nosotros hacemos match del valor de U y el valor de D, tomando en cuenta la volatilidad del activo. Esto que acabamos de ver, o sea, esta match que hicimos, aplica para el mundo de riesgo neutral. Ahora vamos a suponer que P asterisco es la probabilidad de un movimiento hacia arriba en el mundo real. Y aquí pues ya tendríamos que definir, acuérdense que lo que hicimos aquí es considerar la tasa libre de riesgo, porque en el mundo neutral necesitamos, o bueno, se pide que el rendimiento que se obtenga por cualquier inversión sea la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, en el mundo real, eso cambia. En el mundo real lo que tendríamos es mu, el rendimiento esperado de un activo en el mundo real, ¿no? Que no necesariamente es la tasa libre de riesgo. Entonces, aquí lo que tendríamos es que esta probabilidad por U más 1 menos esta probabilidad por D tendría que ser igual a la exponencial del rendimiento que obtendríamos por el periodo de tiempo que tendríamos este rendimiento. Entonces, de aquí podemos despejar a P y ya obtenemos que la probabilidad de un incremento o de un decremento, en este caso 1 menos P, en el mundo real sería igual a esto. Lo que cambió es este valor de mu, que ya no es la tasa libre de riesgo, como habíamos visto previamente. Entonces, la varianza para hacer match sería la misma. Entonces, utilizando el resultado anterior, llegaríamos a esta expresión de aquí, que esto sería igual a sigma cuadrada por delta t, que realmente esto es lo mismo que obtuvimos aquí, solamente que en lugar de la R, que es la tasa libre de riesgo, estamos poniendo la mu, que es la tasa de rendimiento esperada en el mundo real. Y entonces la solución sería la misma, o sea, para U tendríamos que vale E a la sigma por la raíz de delta t, y D sería la exponencial de menos sigma por la raíz de delta t. Perdón, aquí es raíz de delta t. Entonces, ya vimos que tanto para el mundo neutral como para el mundo de riesgo, que es nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, pues las soluciones serían las mismas. Entonces, con esto ya hacemos el match y con esto ya determinamos el valor de U y de D con base en la volatilidad del activo. Entonces, al final podríamos definir la fórmula de P de una manera general como sigue, ¿no? P va a ser igual a menos D entre U menos D. Y aquí lo que va a estar cambiando va a ser A de acuerdo con el activo subyacente que se tenga. Si tenemos una acción que no paga dividendos, entonces A va a ser la exponencial de R delta T. Si tenemos un índice accionario donde Q es la tasa de dividendos o una acción donde Q es la tasa de dividendos, entonces A va a valer la exponencial
como teníamos en el caso de futuros. No sé si se recuerdan, cuando pagaba dividendos una tasa, era la tasa libre de riesgo menos la tasa de dividendos. Para el caso de divisas, sería la exponencial de R menos RF, donde RF es la tasa libre de riesgo del país extranjero y R es la tasa libre de riesgo local. Y cuando A es igual a 1, esto es para cuando se tiene opciones sobre contratos de futuros. Entonces, bueno, así es como hacemos match en cuanto a los valores de D. O sea, aquí lo que haríamos técnicamente es buscar un histórico de la acción, calcular el valor de sigma y con eso ya podemos, como hacíamos en portafolios de inversión, que teníamos un histórico de un año, calculamos la media, calculamos la desviación estándar. Es lo mismo, ¿no? Esa desviación estándar es la que estamos utilizando aquí y con eso ya obtenemos valores para D y para U y con eso ya podemos evaluar el árbol binomial. Entonces, bueno, ya para finalizar, todo lo que vimos ahorita aplicaba para las opciones europeas. En específico, los ejemplos que vimos fue para calls, pero lo mismo se haría para una put, ¿no? O sea, lo que cambia va a ser el orden de los payoff, porque después se van a ejercer de manera diferente, o sea, con el criterio inverso, ¿no? Pero el procedimiento es lo mismo. Pero ambos casos son para opciones europeas. Ahora vamos a ver ya para finalizar qué pasa con las opciones americanas, ¿no? En el caso de las opciones americanas, el valor de la opción al final de las ramas es el mismo que el de una opción europea. Sin embargo, en los nodos anteriores, el valor de la opción va a ser el máximo entre el valor de la rama en ese punto, como se calcula en una opción europea, y el beneficio bruto que se tendría si se ejerce la opción en esa rama. Entonces vamos a ver un ejemplo. Consideremos una put americana a 2 años con un precio de strike de 52 sobre una acción cuyo precio actual es de 50 pesos. Tomaremos 2 periodos de tiempo de 1 año cada uno y en cada periodo la acción puede bajar o subir un 20% y la tasa libre de riesgo es de 5%. En este caso, nuestro árbol binomial quedaría de esta forma. Partimos de que vale 50 hoy la acción, luego puede subir a 60 o puede bajar a 40 y luego este 60 a su vez puede subir a 72 y bajar a 48 y este 40 puede subir a 48 y bajar a 32. Entonces, utilizando el proceso de una opción europea, el valor de la gama, o sea, aquí tendríamos lo mismo, ¿no? El payoff se calcula normal, como ya sabemos, y en esta gama el valor para la opción sería de 1.41. Eso es aplicando la misma fórmula que vimos en el caso de las europeas. Además, lo que vamos a considerar es que ya sabemos que en este punto el valor de la opción debería de ser 1.41. Pero también si nosotros ejerciéramos la opción aquí y no nos esperamos a que suceda esto, entonces el valor sería de menos 8. Claramente no conviene ejercer en este momento, por lo que el valor de la gama aquí sería el máximo entre 1.41 y menos 8, que en este caso es 1.41, y por lo tanto aquí quedaría el valor para esta gama de 1.41. Ahora, ¿qué pasa en la gama de abajo? En la gama C, si nosotros calculamos el payoff como con las opciones europeas, pues nos dice que el payoff es de 9.46. O sea, aquí en una opción europea, aquí debería de ir 9.46. Pero si nosotros ejercemos la opción en este momento, el payoff o la liquidación sería de 12. Entonces, en este caso, conviene ejercer la opción aquí porque es una opción in the money. Entonces, aquí el valor de esta gama sería el máximo entre 9.46 y el 12, que en este caso sería 12, y el valor de la gama aquí sería de 12. Entonces, ahora el valor de la opción sería traer a valor presente los payoff esperados en estas dos ramas, que es tal cual como lo habíamos hecho en las europeas. Sería tomar este payoff por la probabilidad de P, este payoff por la probabilidad 1 menos P, y eso lo traemos a valor presente un año más y nos da 5.08. Entonces, el payoff, si se ejerciera en este momento, o sea, si iniciamos el contrato y queremos ejercer en este momento, el payoff es de 2,
por lo que si lo comparamos con el 5.08, sigue siendo mayor 5.08. Entonces, el valor de la opción aquí sería de 5.08 y ese ya sería el valor de esta opción, en el caso, considerando que es una opción americana, ¿no? El procedimiento es el mismo, solamente que lo que estamos cambiando es el valor de las ramas, ¿no? Ahí sí tendríamos que ver lo que estaríamos considerando como el payoff de ese momento, sería lo que sea más grande, ¿no? Si el valor presente de los payoff de las dos ramas o la liquidación que tendríamos al ejercer la opción en esta rama. Y eso está, el máximo de esos dos es lo que estamos considerando como el valor de esa rama y luego lo volvemos a traer a valor presente. Y ahí volvemos a comparar qué es más grande, este valor presente o el valor de ejercer la opción en este momento, que en este caso como era de 2 y es menor, pues no lo fue. Entonces 5.0894 es el valor de una opción americana utilizando un árbol binomial de 2 periodos para evaluar. Entonces, en conclusión, los árboles binomiales suponen que el precio del activo subyacente puede tomar dos posibles caminos, subir o bajar, una caminata aleatoria. El principio de evaluación neutral de riesgo nos ayuda a determinar el precio adecuado de una opción y este precio aplica tanto para el mundo de evaluación neutral al riesgo como para el mundo real. Generalmente se suelen emplear muchos periodos de tiempo para evaluar las opciones. En la práctica son de aproximadamente 30. Y pues bueno, también es posible emplear los árboles binomiales para evaluar opciones que tienen activos subyacentes, diferentes acciones, ¿no? Que son los últimos que vimos cuando son índices accionarios o acciones que pagan tasa de dividendos, divisas, futuros, etcétera. Entonces, con esto estamos concluyendo la parte de árboles binomiales y en el siguiente video ya vamos a ver el modelo de Black and Scholes.